Ya estamos con el doctor José Pimentel. Él es abogado con estudios de maestría en Derecho Penal, Derecho Electoral, asimismo tiene una maestría en Gestión Público, 20 años de experiencia en el sector público dentro del Sistema Nacional de Control, ex director del Control de Gestión y ex jefe del OSI-Mininter, ¿no? El Ministerio del Interior. Es director general de asesoría jurídica, ¿no? Del MNP, es gerente general de SEDAPAL, es gerente legal, perdón, ex abogado del expresidente y difunto Alan García y del Partido Aprista, y miembro de la Comisión Política Nacional. Actualmente es ex personero nacional del APRA y ex secretario nacional de gobiernos locales, adjunto de gobiernos locales. Está con nosotros el doctor José Pimentel, a quien le damos la bienvenida aquí en Radio Platino 104.1. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenido a esta radio y cientos de bachanos y de la región Lima que nos están escuchando. Adelante. Muy buenos días, César. Un honor estar en tu programa que tiene muy alta sintonía y poder dirigirme a tu audiencia para efectos de poder, más que declarar, charlar sobre los temas de interés. Desde la perspectiva de un abogado en esta coyuntura que resulta bastante compleja para el país. Correcto. Teníamos un tema que queríamos tocar, que era con respecto al tema de la ley de partidos políticos, José, pero la coyuntura y la realidad y la primacía de la realidad pues nos lleva a que comentemos un poco de lo que venía ocurriendo, ¿no? Con este tema de la supuesta detención del entorno del presidente Vizcarra, ¿no? Que más allá de que busque la justicia, ¿no? Creo que se está victimizando ante la población, o tenemos a toda la fiscalía, el Poder Judicial, buscando victimizar al presidente, ¿no? De que efectivamente ha sido víctima de su entorno, que lo odia, que no lo quiere, que lo quiere bajar del gobierno, y por otro lado tenemos al sector económico que aún no termina de despegar ni termina de reactivarse la economía, que es lo que nos preocupa a nosotros, José, con respecto al tema de los microempresarios, al pueblo emprendedor, al pueblo sobreviviente que día a día tiene que salir a ganarse el pan de cada día para poder llevar un plato a su casa, ¿no? Y realmente, ¿qué opinión al respecto? Yo, como te digo, quería tocar más el tema, pero creo que habrá tiempo de conversar un poquito al respecto, pero me gustaría tu opinión al respecto de lo que viene pasando en estos momentos, lo que está pasando en la coyuntura nacional. Sí, estimado César, mira, creo que es una coyuntura bastante difícil en la que todavía la juridicidad peruana no se ha puesto de acuerdo. Estamos frente a la presunta comisión de delitos comunes en los que también estaría inmersa la figura presidencial. Se han procedido a 10 detenciones. Que no incluyen ni a ministros ni al presidente, pero sin embargo, la Constitución solamente protege a altos dignatarios por la comisión de delitos de función, más no por la comisión de delitos comunes. Entonces, ahí existe un sesgo y una diversa interpretación. La fiscal de la Nación está a cargo en este momento de la investigación a los altos funcionarios del Estado, como es su competencia, pero sin embargo no se le ha dado la celeridad que sí se le ha dado a la investigación de los otros coinvestigados en este caso. Bueno, creo que estamos frente a una coyuntura por demás compleja porque termina de generar una coyuntura política adversa, muy adversa, en medio de una coyuntura de salud
muy adversa. Creemos que el tema económico no se va a poder superar ni va a poder alcanzar niveles de recuperación entre tanto persistan estas coyunturas. Entonces, yo creo que el Ejecutivo, el Legislativo, los poderes del Estado tienen que entender de que este tipo de coyunturas tienen que necesariamente superarse para poder alcanzar niveles de credibilidad económica que permitan retornar, por ejemplo, a la inversión. Yo no sé en qué democracia del mundo puede haber un inversionista que quiera invertir en un país en el que las reglas de la administración de justicia básicamente no están muy claras, donde no hay estabilidad política, donde al margen del tema básicamente de salud existen en este momento graves problemas de índole político y económico. Entonces, creo que esto debería superarse y desde las más altas esferas deberían tomarse decisiones, así sean drásticas, así sean duras, deberían tomarse decisiones para efectos de que el Perú pueda enrumbar nuevamente al crecimiento al que necesita para recuperar los 7 millones de empleos que se han perdido. 7 millones de empleos, o sea, el problema económico está empezando en el país, está empezando. Recién en los próximos meses seguramente se va a ir agravando porque las consecuencias de esta coyuntura económica pues va a pasar factura justamente a las clases medias y a las clases pobres y más desposeídas del Perú. Situación que debería merituar los poderes públicos para efectos de poder amortiguar ese golpe que en los próximos meses se podría sentir muy drásticamente. Querido César, al margen de eso, creo que todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria está relacionado con el tema político. Y efectivamente, en esta oportunidad se me convocó para ver el tema básicamente de la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos, estimado César, ha sido prácticamente inaplicada para este proceso electoral. Es retórico decir ahora que este proceso electoral se va a regir por la ley orgánica de elecciones y por la ley de partidos políticos. No, es retórico, porque ahora lo que va a regir es la ley 30.038, que es una modificatoria a estas leyes y que básicamente ha establecido reglas de carácter transitorio que solamente van a regir para este proceso electoral, en el cual se está inaplicando formalidades e instituciones contenidas en la ley que todo demócrata consideraba inamovibles, hitos electorales que no se podían mover, no se podían modificar y no se podían alterar. Doctor, para ponernos un poquito en perspectiva, y quiero aprovechar tu presencia con nosotros en el programa, quisiera nosotros, por ejemplo, hay muchas preguntas y dudas que nos hacen las personas que nos vienen siguiendo en el Facebook, nos dicen, ¿cómo era antes la ley de partidos políticos? O sea, ¿cómo ha cambiado la ley de partidos políticos? Porque, por ejemplo, antes no era algo tan gravitante, por ejemplo, que los partidos políticos tengan sus propias elecciones internas, no había tanto problema con el OROC, con el ROC, ¿no? Las instituciones o los partidos políticos hacían su vida partidaria muy normal y no habían pues que se estaba yendo a cada rato al Jurado Nacional a que estos sean impugnados o que una asamblea que se daba en el partido pues sea pues desconocido luego, ¿no? O sea, ¿cómo era antes? O sea, la ley ha cambiado. ¿Qué tanto ha cambiado la ley de hace algunos años con respecto a ahora? Esta ley, la otra de las preguntas es, esta ley que ha cambiado, la de partidos políticos, que a la fecha nos perjudica a los partidos políticos,
o beneficia a la población? ¿Quién es el gran ganador con estos cambios de la ley de partidos políticos? Y la tercera pregunta, un poco para ponerlo en contexto, es lo que tú nos estás mencionando, ¿no? ¿Qué ley está aprobada en este momento, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está aprobado y qué es lo que está vigente, ¿no? Porque nosotros, lo que se sabe por jurisprudencia es que las leyes no son retroactivas, ¿no? La ley es una vez aprobada, recién ahí empieza su vigencia. Pero lo que vemos es que aún todavía no tenemos una ley, la ley no está promulgada en el Congreso, ¿no? Sin embargo, ya como que están rigiéndose a partir de esa norma, ya están llevando adelante el proceso electoral vigente, ¿no? Entonces, un poquito nos gustaría, José, con tu conocimiento, tu experiencia en el tema de la ley, de la ley de los partidos políticos y a la vez también la ley electoral, nos pongamos en contexto para que nuestra gente que nos sigue nos lo entendamos mejor y nos pongamos en perspectiva sobre esto que tú manejas muy bien, José. Muy bien, gracias César. Bueno, a ver, la ley de partidos políticos es una ley de, digamos, reciente data, ¿no? Para la democracia peruana entra en vigencia a partir de el año 2004, pero tiene un antecedente, que es el artículo 35 de la Constitución Política del país, artículo 35 de la Constitución del 93. Constitución, que dicho sea de paso, es una constitución apartidista hecha por un régimen dictatorial, un régimen que se hizo del poder cerrando el Congreso y también tomando decisiones de carácter al margen de la Constitución y la ley. Por eso incluso han sido procesados y sancionados algunos ministros de Estado y el propio jefe de Estado, ex jefe de Estado. Entonces, a partir de este artículo 35, en que se instituyen las famosas organizaciones de alcance regional y local, porque hasta antes de este artículo 35 solamente se podía participar en política a través de los partidos políticos. Y no nos olvidemos que en los 80 y en los 90, los partidos políticos que participaban en un proceso electoral no eran más de 8 o 7, ¿ya? No pasaban de una decena. Sí. Hoy, después de que se da la ley, después de la Constitución y la ley que señalan que supuestamente es para fortalecer el sistema de partidos políticos que debe haber en el país, y ya tenemos, por ejemplo, que en este proceso electoral y en los anteriores participan más de 20 partidos. Hemos 23, duplicado. 24, sí. Es increíble, ahora van a participar 24 partidos. Sí. Entonces, deberíamos evaluar en perspectiva de qué sirvió esta reforma que se instituyó en su momento y que a mi juicio es de carácter apolítico, es contrario a los partidos políticos, es antipolítico. Y finalmente ha terminado la ley del 2004 me estás diciendo, ¿no? Así es, la Constitución del 93, artículo 35, y la ley de partidos políticos que se erige a partir del artículo 35 de la Constitución, todos estos tienen un sesgo de carácter antipolítico, antipartidos políticos, pero sin embargo se llamaba ley de partidos políticos. Uh-huh. Bueno, y esta ley comienza a regular la vida interna de las asociaciones de derecho privado, que son los partidos políticos. Asociaciones que no deberían tener injerencia del Estado. ¿Por qué? Por su propia naturaleza de autonomía. Claro. Sin embargo, los políticos de estos tiempos no han advertido una situación en la que se estaban recortando los derechos que tienen estas personas jurídicas que garantizan la participación en democracia. Y hoy día, pues, hiperregulado el sistema electoral, hiperregulada la participación electoral, vemos que hay formalidades que van más allá, incluso de la Constitución y la ley, que limitan ya el derecho de participación. Limitan.
se supone que la Constitución garantiza el derecho de participación de los ciudadanos en política. Y eso es lo que tenía que regularse. Ahora, esta hipernormativización, como ya lo ha recogido en alguna sentencia el Tribunal Constitucional, en muchos casos se torna contrario a la participación. Bueno, pero a partir de la ley de partidos políticos se crea además el famoso registro de organizaciones políticas, que hoy se llama Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas. Esta famosa dirección general o dirección nacional es en la que se inscriben los partidos políticos y es la que administra la data registral de los partidos y es ante la cual se pide, o la que administra la partida registral y ante la cual se pide las modificaciones de esta partida. Bueno, entonces es un capítulo de los registros públicos que antes contenía también a los partidos políticos como asociaciones, que ha sido movido de registros públicos, ha sido movido al Jurado Nacional de Elecciones, y dentro de él solamente se administra este registro. Y este registro se ha tornado completamente burocrático, ¿no? Al extremo de que hoy día se tienen que, y dicho sea de paso, este organismo de alguna manera tendría que tener limitadas sus funciones. Ahora actúa casi a libre albedrío, porque depende directamente de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, se constituye en primera instancia en materia administrativa, en los temas que va a conocer en segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones, y ha hiperregulado todos sus procedimientos que ya en algunos casos francamente limitan la participación, como por ejemplo, para la inscripción de afiliados ahora, de nuevos afiliados a las organizaciones políticas, se han establecido requisitos que, dicho sea de paso, solamente podrían ser cumplidos por organizaciones que tengan una tremenda logística, que tengan los recursos suficientes para contratar a los profesionales de ingeniería y sistemas necesarios, y además tendría que tener los software y los hardware necesarios para esto. O sea, tendrías que ser casi un ministerio para efectos de poder cumplir los requerimientos hoy del ROC para inscribir a un ciudadano. Por una sencilla razón. Han trasladado... Dentro del partido. Claro. Okay. Han trasladado las funciones que tiene el ROC a los partidos políticos. Y le dicen, bueno, ¿cuál es el sentido de la participación de un ciudadano? Un ciudadano firma una ficha, pone su huella digital, llena sus datos, y el partido solamente es el vehículo que traslada esto al Jurado Nacional de Elecciones. Y claro, los partidos se reservan el derecho de admisión, y dicen quién entra y quién no entra, y determinan por qué y por qué no. Pero, para este caso, se han establecido una serie de requerimientos técnicos que, francamente, han hecho patalear a los 24 partidos hasta el último día, hasta la última hora, y creo que en este momento siguen todavía los pataleos. ¿Por qué? Porque el ROC ha trasladado su función a los partidos, y los partidos no están en capacidad de hacerlo. Primero, los partidos no tienen presupuestos, muchos de ellos, a no ser de los partidos de empresas, los partidos de alquiler, esos seguramente tendrán capacidad económica. Los otros no tienen capacidad económica, no tienen ni la logística ni el personal que pueda dedicarse a dedicación exclusiva a estos temas por semanas. Es imposible. Lo único que debería hacer los partidos políticos es trasladar la ficha. No, te han hecho una exigencia de índole técnico que realmente es prácticamente insalvable, lo que también limita la participación. Seguramente muchos de los afiliados no podrán estar en la próxima contienda justamente por estas razones, y eso ya limita el derecho de participación. Bueno,
Eso es lo que te podría decir como antecedente de la ley de partidos políticos, José, ¿no? y a ese punto, entonces el objetivo, si el objetivo de la ley fue de la ley que sale en el 2004, en función del artículo 35 que menciona la Constitución del 93, era, digamos, de alguna manera fomentar, fortalecer los partidos políticos, definitivamente lo que han logrado es todo lo contrario. Yo siempre he dicho, estimado César, siempre he dicho que el artículo 35 de la Constitución y las posteriores leyes que se han emanado a partir del artículo 35 constituyen una fecha de caducidad de los partidos políticos. Por una sencilla razón: si tú permites que en todo el país puedan haber proliferado organizaciones de alcance regional y local que puedan competir en igualdad de condiciones en materia electoral con los partidos políticos de alcance nacional, o sea, con inmensas maquinarias de alcance nacional, definitivamente van a estar en inferioridad de condiciones los partidos para poder estar en las mismas condiciones que una organización de alcance local en el distrito, por la propia presencia que van a tener. Pero además de eso, a estas organizaciones se les no les alcanzaba la aplicación de la ley de partidos políticos. Por ejemplo, no tenían que hacer elecciones internas, no tenían como se creaban para cada proceso electoral, no tenían ni siquiera normas internas que los obliguen a cumplir determinados parámetros. No se les aplicaban los rigores de la ley de rendición de cuentas ante el OMPE, entre otras cosas, que definitivamente hacían mucho más ligero la posibilidad de participación de estas organizaciones. Tanto es así que, por ejemplo, la señora Susana Villarán, cuando escribió su lista para la alcaldía de Lima, y los medios de comunicación lo han registrado, en una bodega del costado del jurado electoral especial, llenó la lista de participantes a mano, mientras los partidos políticos les habían exigido que un mes antes, 2 meses antes, hagan una democracia interna y determinen quiénes van a ser, y con todos los rigores y presencias del sistema electoral, que finalmente en algunos casos hasta terminan anulando la participación de los partidos. Entonces, esa inequidad ha hecho que hoy día el Perú tenga una representación a nivel nacional de más del 90% de este tipo de organizaciones o presencias, y solamente el 10% se ha reservado ahora a los partidos políticos. Entonces, sí, efectivamente, ese artículo 35 y la ley están conduciendo a la extinción de los partidos políticos. Sin embargo, se llama ley de partidos políticos. Sin embargo, el Estado supuestamente fomenta el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Claro, entonces la crisis en las cuales, de los partidos políticos en las cuales nos encontramos, en partes tiene que ver con esta ley del 2004 que sale, lejos de fortalecer, lo que está llevando es a extinguir a los partidos políticos. Pero correcto. Quiere decir que ha habido, podríamos decir que ha habido una mala intención de alguien acá. Pero claro, o sea, ni siquiera tendríamos que ser muy perspicaces para darnos cuenta que un gobierno golpista que instituyó esta Constitución, pues la hizo apolítica para garantizar que el país no pueda movilizarse. No pueda movilizarse porque los partidos son los únicos con capacidad de movilización a nivel nacional. Y ahí tienes que a partir de ese momento ha comenzado justamente el camino a prácticamente la desaparición del escenario político de organizaciones políticas muy importantes durante décadas. Pero sin embargo, los representantes o los congresistas de estas organizaciones políticas o los políticos en general no han advertido ese problema y lo han dejado pasar. Eso es lo que más me extraña. ¿Por qué? Porque si esto se da en el Congreso y en el Congreso hay participación de partidos políticos, y si como tú lo estás mencionando y es claro,
O sea, ¿por qué no se ha hecho nada al respecto? Eso es lo que me parece bastante raro. No se ha hecho nada porque todos han estado tratando de seguramente proteger sus propios intereses, ¿no? Cómo participan mejor de esta manera. Son hijos, además, eran representantes e hijos de esta legislación imperante, ¿no? En la que, por ejemplo, prima el voto preferencial, que va también en desmedro de las organizaciones políticas. Vale. ¿Correcto? Entonces, mientras estos dirigentes de partidos hayan tenido la posibilidad de garantizar su presencia, no importa, a costa del desmedro de sus organizaciones, pues han privilegiado sus propios intereses al margen de las organizaciones políticas, y me refiero a todas las organizaciones políticas, ¿no? Y por eso es que vemos hasta ahora, estimado César, que las reformas que se dan en el Congreso, todas estas prácticamente tienen nombre propio. A alguien está dirigido para favorecer o para perjudicar. Las últimas reformas las ha hecho, o las ha propuesto, o las ha presidido un representante de Alianza para el Progreso. Entonces, ha garantizado, completamente claro, así lo digo y lo subrayo, ha garantizado la participación en mejores condiciones de Alianza para el Progreso. Por ejemplo, una de las reformas que, a juicio de muchos entendidos en materia electoral, era imperativa en el país, era, por ejemplo, la proscripción, la prohibición de aportes de privados y de empresas a las campañas y a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque fíjate lo que ha sucedido con Odebrecht. Compraba a los dirigentes o a los futuros gobernantes previamente, y a cambio de pingües sumas de dinero. Ahí vemos cómo es que se ha invertido en alcaldes y en presidentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una hipócrita clase política hoy día siga permitiendo que las empresas introduzcan recursos a los partidos políticos? Me parece una hipocresía. Y con total desparpajo nos dice que se está haciendo para efectos de garantizar la lucha contra la corrupción. Oiga, esta es una hipocresía total. Y a eso es lo que tenemos que combatir quienes hacemos política de verdad. Así sea al interno de las propias organizaciones políticas en las que muchos de nosotros nos desenvolvemos. Tenemos que combatir este tipo de percepciones que en algún caso se hacen con muy mala intención. Considero que, estimado César, considero que este es uno de los temas principales que hoy día ha generado estupor en la ciudadanía, saber que estas grandes empresas invertían en nuestros futuros gobernantes para efectos de poder hacerse de todas las obras y de poder hacerse de todos los recursos del Estado. Y ahora nosotros hemos mantenido las mismas reglas de juego. Era lo primero que debía cambiarse. ¿Y por qué no se ha cambiado? Porque seguramente se necesita que en las campañas políticas sigan aportando los privados. Porque si no, si hay algunos partidos que si no tienen propaganda, si no invierten mucho en marketing y una estrategia comunicacional, no existirían. No existirían. Y eso no privilegia la participación en política en igualdad de condiciones, como lo dice la Constitución. Entonces estamos en una democracia del dinero. No es democrático. Eso no es democrático. Es una democracia del dinero. Así es. Claro, así es. Correcto. Ok. Y entonces, eso vendría a ser el tema de los antecedentes con respecto a la ley de partidos políticos. Y ahora, en el contexto actual, José, ¿cómo esta ley de partidos políticos está llevando al destino de las próximas elecciones del 2021, ¿no? ¿Cuál es tu análisis ahí? Porque, si bien es cierto, ya se convocaron elecciones, hay una modificatoria de la ley que está en el Congreso, si no me equivoco, que todavía no ha sido aprobado, ¿correcto?
Hay varias leyes, varias iniciativas que se han quedado en el tintero, pero las reformas para este proceso electoral del 2021 solamente se podían hacer hasta el 28 de septiembre. O sea, ya las reglas están dadas. El Congreso no lo aprobó, todo lo que quedó ya no puede aprobarse para que rija en este proceso. Okay. No nos olvidemos que la ley 31.010 determinó que el Congreso tenía 6 meses para poder pronunciarse sobre las reformas que van a regir este proceso electoral. Y a eso iba mi participación en la parte inicial. Sí, correcto. La ley actual, la ley que se encuentra hoy día escrita y que se suponía tenía que regir y estar vigente para ese proceso electoral, señala que la norma electoral, artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, señala que la ley electoral no se puede cambiar un año antes de convocado el proceso, de que se convoque el proceso electoral. Ese hito electoral, esa norma se encuentra, nosotros lo consideramos como un hito inamovible. ¿Por qué? Porque establece las reglas de juego que van a garantizar la participación en igualdad de condiciones. Un año antes. Un año antes. Pero sin embargo ahora se ha cambiado meses antes. No, se ha cambiado para que pueda regir incluso normas que se aprueben con 6 meses de anterioridad. Pero acá hay otra vulneración, porque por principio general, universal del derecho electoral, las normas no pueden ser cambiadas una vez convocado el proceso. Y no nos olvidemos que el proceso ha sido convocado hace 6 meses, y hasta ahora, hasta el 28 se han seguido modificando las leyes. Se está siendo muy contraproducente con la legislación, y el sistema electoral, no entiendo cómo es que no pone la pauta. Pero eso sería anticonstitucional. O sea, eso sería anticonstitucional. Claro, es completamente ilegal e inconstitucional lo que está sucediendo. Pero sin embargo, dicen que estamos en un escenario, ¿no?, de pandemia en el que tenemos que flexibilizar la participación. Bueno, seguro, pero a costa de transgredir nuestra Constitución e inaplicar la ley. Yo no creo que sea el mejor esfuerzo para garantizar la democracia en un país. Nosotros estamos jugándonos la democracia, que para muchos, como yo, consideramos que está en juego en este momento y que no se está ejercitando en su debida medida. En este momento yo creo que estamos frente a un gobierno autoritario, ¿no?, y que no va a garantizar el próximo proceso electoral. No lo va a garantizar. Las normas que se han dado y la reforma política y la reforma judicial que se ha pedido y que ha sido el grito de guerra durante todo este tiempo de parte del Ejecutivo, es una reforma que no ha dado a luz, es una reforma inacabada, ¿correcto? Y la cual, que tanto ha costado, incluso el cierre del propio Congreso, no se va a aplicar para este proceso electoral. No se va a aplicar, o sea, no sirvió absolutamente de nada. Porque ahora va a regir única y exclusivamente normas de carácter transitorio que prácticamente inaplican toda la ley orgánica de elecciones y toda la ley de partidos políticos. Y ha sido tan burda y tan mal hecha esta reforma que ahora mismo el sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE no tienen forma. Hasta hace poco recién acaba de aprobarse el reglamento con el cual se va a participar, el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones y también los cronogramas, pero el proceso electoral interno, que es el primero que debe desarrollarse, debe estar reglamentado por el OMPE y no por el Jurado Nacional de Elecciones. Y OMPE no tiene forma hasta hoy de emitir este reglamento debido solamente a una consideración. Ellos, por un acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones y el sistema electoral, consideraban que el hito electoral
de presentación de candidatos, que es el 22 de diciembre, que son 110 días antes de la elección, tenía que moverse al 11 de enero, del 22 de diciembre al 11 de enero. ¿Para qué? Para garantizar que se pueda auditar el software para el voto electrónico, presencial y no presencial. Miren lo que les estoy diciendo. Ellos pedían 20 días más para poder auditar su sistema y poder proporcionarnos el voto electrónico, presencial y no presencial. ¿Qué ha hecho el Congreso? No lo ha aprobado. No lo O sea, va a ser presencial entonces las elecciones. Entonces se entiende que va a tener que ser presencial. Pero en medio de la pandemia, el propio sistema electoral, no solamente en el Perú, sino en el mundo, está señalando de que eso, no se puede, no hay. Sí. Y eso estaría contradiciendo con todo aquello que tú acabas de decir, que la ley se ha modificado y se ha hecho y que habiéndose promulgado las elecciones o convocado las elecciones y que la ley no debía ser tocada, pero sin embargo se ha hecho por un tema de pandemia, finalmente no va a ser presencial la elección. O sea, mejor dicho, no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza. Entonces, pero lo peor de todo es que en medio de una pandemia, lo que sugieren los médicos y especialistas, y es más, se ha dictado normas al respecto, no pueden haber aglomeraciones. Entonces, vamos a ir a un voto presencial que por pandemia no deberíamos ir. Sin embargo, se está privilegiando esto. Y para las elecciones internas, OMPE ha dicho que cada mes electoral de los partidos políticos, ellos creen pues que todos los partidos tienen 800 militantes, 1000 militantes, o 7000 militantes, ¿no? Se han dado cuenta que hay organizaciones que tienen cientos de miles, y dicen que cada mes electoral debe contar con 800 electores. Y se va a instituir una en cada capital de provincia. Bueno, han sacado sus cuentas, y por ejemplo, solamente para algunas organizaciones políticas en La Libertad, por ejemplo, van a tener que instituir 200 mesas. Wow. Van a tener que instituir 150 mesas. ¿Y dónde lo van a instituir? En los partidos políticos no tienen locales apropiados para eso. ¿Qué? Lo van a hacer en colegios. El costo y la logística y la preparación de ese proceso electoral, que debe desarrollarse ya en estos días, no va a alcanzar el tiempo al sistema, no le alcanza. Pero ya te estoy diciendo, en principio no va a haber voto electrónico no presencial ni presencial, y tendríamos que irnos al voto convencional. Claro. Que, dicho sea de paso, por pandemia no deberíamos ir a ese. Y la tesis es que si el sistema está diciendo que no va a haber voto electrónico, y se supone que se debe privilegiar la vida y la salud de las personas, y nos tienen en un confinamiento tremendo, somos el país cuyo confinamiento ha sido el más drástico, sin embargo no ha sufrido la mayor cantidad de pérdidas de vida, y hemos sacrificado nuestra economía, etcétera. Ahora nos van a llevar a un proceso electoral. Sí, otro día lo dijo Biden con Trump, que tuvieron este debate, que el Perú era el país que más números de muertos ha tenido, y que el confinamiento ha sido más drástico, y que su economía es el que más se ha ido al demonio, ¿no? O sea, así es. O sea, ya no es un tema que lo diga tal o cual opositor al gobierno, es un hecho. No lo dicen los opositores al gobierno, no lo están diciendo los candidatos del primer mundo. Seguramente los van a acusar de apristas a Trump y a los candidatos. Pero, esas son las condiciones. Pero yo me temo, estimado César, que esta situación se está generando única y exclusivamente para efectos. Creo que las condiciones se están dando para efectos de que no haya proceso electoral. Claro, o sea, hay una sumatoria de incongruencias, ¿no? Que una se sobrepone por la siguiente, y que va en contra de lo cual originó que se dieran las cosas de esta manera, lo que al final va a decir, pues no, por estas razones, si sale un constitucional
tiene la base teórica tranquilamente para poder suspender las elecciones o alargarlas un año más, ¿no? Una cosa así, ¿no, José? Así es, así es. Creo que se están gestando estas condiciones, más aún regresando a la coyuntura nacional, en un momento en el que el mandatario debiera ser procesado, pero requiere de su inmunidad para no estarlo. Esa es una pregunta que quería hacer. Hay tres cosas que rigen el mundo, estimado César. Dale. El dinero, el amor y el temor. Y en este momento, yo creo que cualquier persona cuya libertad esté en juego va a tratar de hacer lo que sea para no ir a donde debe ir, seguramente, a una prisión después de un proceso. Entonces, y en esas manos hoy día reposa la garantía de la democracia en el Perú, porque necesitamos que se desarrolle un proceso incólume. ¿Creemos que este mandatario garantice esa situación? Yo personalmente no creo. Sin embargo, los órganos del Estado o los poderes públicos tendrían que necesariamente dar su mejor esfuerzo para que esto se garantice. Pero si tenemos a un ejecutivo aplastando al Congreso, tomando los poderes autónomos, o mejor dicho, las instituciones autónomas, como el Ministerio Público, vemos cómo se comporta el Tribunal Constitucional, y por obra del Ejecutivo no se puede cambiar en este momento o renovar a sus miembros. Se ha instituido una Junta Nacional de Justicia que sojuzga al Poder Judicial. Se ha tomado todas las instituciones que puedan garantizar un equilibrio de poderes. Oiga, esto es única y exclusivamente porque o hay un plan mayor a más largo plazo, o se tiene demasiado temor de qué es lo que vaya a pasar, porque no nos olvidemos que el actual gobernante tiene 46 juicios en Moquegua. O sea, por lo que ha sucedido con Swing o por lo anterior, este señor va a responder necesariamente ante el Poder Judicial. Y es muy probable que ahora incluso... José, y ahí quería preguntarte con respecto al tema de la inmunidad de los congresistas y del presidente. Al final, ¿se quedó la inmunidad o ya nadie tiene inmunidad? Porque creo que todos nos quedamos en el limbo de no sé qué pasó. Sí, y nos han tenido en una bronca por ese tema, sí, interminable, inacabable. Sí, ¿no? Y al final no sé qué pasó. El grito era que todos, el Ejecutivo impulsaba que no haya inmunidad de los congresistas. Y los congresistas en defensa propia dicen, bueno, que se elimine la inmunidad para todos. Así es. Yo creo que es lo justo, nadie debería tener inmunidad. Claro. Pero sin embargo, solamente se ha modificado un extremo de la inmunidad parlamentaria. Y ya no se ha tocado la inmunidad presidencial. Pero se neutralizaron al final. Otra vez primaron los intereses, ¿no? De ambos lados. Y eso, por ejemplo, la prensa no lo ha dicho, ¿eh? Nadie ha dicho nada. Claro, es que ya sabemos por qué. El caso específico de la inmunidad presidencial, para este episódico momento histórico que vive el país, yo creo que debería ser analizado en sede jurisdiccional el hecho de que los delitos que se están atribuyendo en este momento a Vizcarra no son delitos de función, no son delitos comunes. Y la Constitución solamente protege la inmunidad para la comisión de delitos de función. Como bien lo decía el día de ayer Nagasaki en alguna de sus entrevistas, y otros especialistas en materia electoral, en materia penal, señalaban que en el hipotético de que un presidente de la República comete un delito, por ejemplo, de narcotráfico o de homicidio o lo que sea, que no vamos a poder separarlo del cargo porque vamos a tener que esperar a que termine su gobierno para procesarlo. Es un despropósito. Entonces, ese es el extremo
que hoy la fiscal de la Nación tiene que evaluar y dar cuenta al país respecto de esa evaluación. ¿Cómo es que fiscales de menor graduación o de primera instancia han podido ya proceder a la detención preliminar de estas 10 personas porque existen indicios suficientes de la comisión del delito, pero sin embargo no se ha avanzado un ápice respecto de las investigaciones contra el presidente que tienen exactamente las mismas motivaciones, y es más, serían de donde procedieron las órdenes, porque todos estos otros señores solamente habrían actuado en consecuencia de claro, por orden una de orden que habría sido emitida por este señor. Así es, otro despropósito que debería de corregir el sistema. Pero yo creo que en una democracia con equilibrio de poderes, este tema no se habría dado. Ya tendríamos otra solución. Muy bien, José, y muy interesante realmente que la población conozca estos temas, porque realmente, si nos damos cuenta, son cosas que muy poco se conversa, que muy poco se toca, y vemos muy pocos políticos en ese sentido hablando sobre la ley de partido político, y claro, Fujimori vino y dijo, pues, cuando vino el golpe del Fujimorismo, nos dijo los partidos políticos tradicionales, los políticos tradicionales. Claro, y de ahí nos sumó la ley de partidos políticos en el 2004 y nos ha llevado pues a esta demolición interna de los partidos y desaparición de los partidos. Y por lo tanto yo creo que ahí los congresistas están en el Congreso, valga la redundancia, poco o nada hacen al respecto, no sé si por ignorancia o conveniencia, pero lamentablemente esa es la realidad. Y como siempre decimos aquí en Radio Platino 104.1 y la gente que nos viene siguiendo, lo que nosotros buscamos es que las personas estén informadas, que a partir de eso saquen sus propias conclusiones. Nosotros no queremos gente que repita como loros o como lo que la gente dice o lo que los medios dicen o lo que los periódicos que a punta de portada nos vienen manejando, sino que especialistas como el doctor José Pimentel, que muy bien nos ha disertado sobre el tema de primero la antecedente de los partidos políticos y cómo esto hoy se viene dando en una maraña de situaciones que va finalmente a desencadenar en que es muy probable que las elecciones sean suspendidas porque no hay garantía, está clarísimo, ¿no? Porque por un lado nos dicen que se está haciendo modificaciones a la ley de partidos políticos o a la ley electoral por motivo del COVID, de la pandemia, pero por otro lado terminan diciendo de que no van a ser, que va a ser presencial. Entonces una cosa no condice con la otra, ¿no? Entonces hay que ser bien tontos para no darnos cuenta de la situación de que se viene esto y que el gobierno está atrás de todo esto, ¿no? Muy bien, yo te agradezco, José, no sé si quisieras algo más que agregar. Sí, lo último, César, en los últimos procesos electorales el ausentismo ha sido muy alto, ¿no? Ha llegado a porcentajes de casi un tercio o más, Sí, cuando existía la imposición de multas a los que no asistan a votar. Para este proceso electoral no va a haber imposición de multas, se ha suprimido la imposición. Entonces, en definitiva, si le van a obligar a ir a votar pero no hay multas, el ausentismo debe ser mucho más alto. Y esto no debería ser obligatorio, por último, ¿no? El tema de ir a no debería ser, claro, no debería ser, pero sin embargo, al ser obligatorio, pero al quitarle la sanción, lo que va a hacer es que se incremente el ausentismo y esto va a generar como consecuencia la deslegitimización del futuro o del gobernante que se pueda elegir, o al extremo, la nulidad de las elecciones en el hipotético de que no se alcancen los 2/3 de votantes, que yo creo que podría ser, en este escenario podría ser muy posible, ¿no? Sí, efectivamente,
claro, esa es la otra opción, ¿no? Que haya elecciones, pero que sean inválidas por el mismo hecho de que no no lleguen pues al mínimo de votos para que sea válida. Muy bien, José, yo te agradezco de verdad infinitamente que hayas estado con nosotros en esta mañana analizando un poco el tema de los partidos políticos, la ley electoral. Realmente ha sido muy esclarecedor y creo que mucha gente que nos está comentando ahorita en el Facebook está quedando también muy satisfecha e informada al respecto. Nosotros, de mi parte, te agradezco, por favor, tu saludo y tu despedida en este programa de Radio Platino 104.1, José. Querido César, para saludar a la audiencia de Radio Platino, que tiene figuras en el periodismo, en la conducción como tú, que garantizan una diversidad de opiniones. Considero que es vital garantizar estos espacios para poder promover solamente ambas o todas las posiciones que puedan existir hoy día en el escenario político, y que sea el auditorio el que determine cuál es la posición con la que se queda. Pero creo que todos estamos obligados a tratar de acceder a la información y a la verdad para sacar nuestras propias conclusiones, que es el espíritu que debe mover a las democracias. Así es. Muchas gracias por la invitación, César, y un abrazo. Gracias, José, muchísimas gracias. Desde acá te agradecemos y todo el equipo técnico también. Muchas gracias, José. Hasta una próxima.